Mi nombre es Isaac Gordillo, soy originario del estado de Chiapas, México. Mi historia dentro de una formación religiosa inicia a los 15 años. Es de una forma muy algo dramática, por decir así. Yo vivo un encuentro, una vivencia de preseminario a los 14 años, de una semana, y durante ese periodo, pues, como todo joven, un poco inexperto y buscando como que conocer el mundo, pues, me llama la atención, más no me gusta. Mi incorporación al seminario menor fue porque yo no logré sacar la fecha para entrar a la preparatoria y como una salida fácil, busco entrar al seminario menor para pasar un semestre en el seminario menor y luego tener la justificación de que no sentí el llamado y podía entrar a estudiar en una prepa pública normal. Pero para mi sorpresa fue que logré terminar el menor, y después de haber terminado el menor paso al introductorio, y es en el introductorio donde me doy cuenta de que la responsabilidad de ser sacerdote es muy grande, y decido desistir a la formación sacerdotal. Para ese entonces yo ya tenía 19 años. Entonces salgo del seminario y empiezo a buscar más opciones para continuar con mi vida, ¿no? Salgo del seminario y mi primera opción de estudios superiores fue haber ingresado a estudiar Contaduría Pública en la Universidad Autónoma de Chiapas. Estuve 6 meses, no me gustó, cambié de carrera, entré a estudiar Psicología Social en una universidad privada ahí en Chiapas. Posteriormente a eso, mis papás tuvieron la oportunidad de ir a Tampico, Tamaulipas, igual en México, donde me voy y ahí es donde aplico. Y ahí en Tampico hay una sede del Instituto Politécnico Nacional, del IPN, para estudiar en línea. Presento el examen, paso el examen, empiezo a estudiar Contaduría Pública y después, a los 6 meses más o menos, un tío me habla para que pueda ir a ayudarle en la apertura de un negocio que él tenía. Entonces yo me desplazo, me voy a Monterrey, y estando en Monterrey, busco entrar a estudiar otra carrera, aparte de Contaduría Pública, pero pensando en una visión un poquito más amplia, opto por estudiar una carrera que sea contraria a Contaduría Pública. Es por eso en que decido estudiar una carrera en el ramo social, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, en ese ir buscando una carrera en ciencias sociales, me doy cuenta que la que impartía esas carreras era precisamente la Facultad de Filosofía y Letras, en donde tenía 3 opciones: estudiar filosofía, historia o sociología. Entonces ahí empecé a checar y dije, bueno, filosofía, pues vi algo en la preparatoria; historia, pues los números o recordar fechas no se me dan, y entro a sociología. Y ahí pasó. De ahí transcurrieron, pues prácticamente ahí pasé toda la carrera. Y es hasta julio de este año, 2016, donde termino la carrera y opto por emprender un proyecto a nivel internacional, que es el de ventas de artesanías, el cual había empezado a trabajar desde hace años atrás con maestros de la universidad y con amigos de la carrera, sobre una forma de promover las artesanías y la cultura mexicana a nivel internacional. Entonces, con esa idea parto y salgo de México con la intención de abrir mercados de negocios dentro de Estados Unidos, y empiezo a mi peregrinar, ¿no? La primera vez que vine a Estados Unidos fue hace un año, no,
hace menos de un año. Fue en noviembre del 2015 y después me fui, regreso otra vez en diciembre del 2015 y ahora en julio del 2016 opto por regresar otra vez a Estados Unidos, pero adentrarme más. Entonces es cuando llego a Wichita, Kansas, que es donde estuve los últimos 2 meses. Yo llego con unos compadres de mi papá, que ellos tienen un restaurante de comida mexicana. Entonces, hacemos un trabajo colaborativo, yo los ayudaba y ellos me ayudaban, dándome un espacio para promover mi negocio, y me empieza a ir muy bien en la venta de artesanías. Pero durante todo el tiempo que les he comentado, siempre había como que cierta nostalgia, cierto vacío. O sea, tenías logros, pero siempre le hacía falta. Tenías problemas y los superabas, pero siempre quedabas inconforme. Entonces, con esa sensación pensé que quizás mi problema era de que me había encerrado mucho en una misma sociedad, ¿no?, en México, y que al estar en el extranjero podría llenarnos ese vacío. Entonces, junto con ese sentimiento, llego a Estados Unidos, al negocio de los compadres, y el señor, o sea, el compadre de mi papá, me invita a ir a misa. Entonces yo voy simplemente por no ser descortés, voy a la misa los días martes, ¿no? Pero estando una vez en misa, y recuerdo muy bien la lectura, era una carta de Pablo, en donde nos decía que todos habíamos sido alguna vez, o que somos, aduladores, hemos cometido actos de sodomitas y XX actos, ¿no?, que son indignos o malos, pero que al final del día todos estábamos llamados a una conversión, o sea, y que esa conversión no era de la noche a la mañana, sino que es un constante trabajar y de ir cambiando poco a poco, de ir mejorando nuestra vida día a día, ¿no? Entonces, tanto la lectura como el sermón que dio el padre ese día, o sea, me movió aquella semilla que había estado guardada hace mucho tiempo, y fue un momento de impulso, de una acción irracional que me hizo ir y comentarle al padre, ¿no? O sea, lo que sentía en ese momento. Y llegué y le dije: oiga, padre, quiero comentarle que hace muchos años fui seminarista y hoy sentí algo muy profundo, y me gustaría empezar un acompañamiento vocacional. El padre se me queda viendo así como que y me dice: yo ya lo sabía. Y me sorprendió, pero luego me puse a pensar, bueno, mis papás vivieron aquí en Wichita, Kansas, y lo más seguro es que el padre haya conocido a mis papás y le hayan comentado que yo estuve en el seminario, y él se acordó. Pero después me dice: yo no lo sabía, pero lo sabía. Raro, ¿verdad? Confuso. Digo: sí, a veces que se te nota en la cara. Y ahí empieza todo un proceso, un llamado. Fue un día martes, luego el mismo martes me da su número y me dice: haz una cita y hablemos. Ok. Yo hablo por teléfono el día miércoles, ¿sí? Hago una cita para el día jueves a las 3 de la tarde y voy a la entrevista. Y estando en la entrevista, el padre me hace
tres preguntas que fueron fundamentales. La primera fue la que me dijo lo siguiente: ¿has experimentado diversas posibilidades? ¿Estuviste en el seminario? ¿Has estado afuera? Sí. Ahora dime, dentro de tu vivencia, ¿cuál de todas, en qué momento te has sentido mejor? Entonces mi respuesta de inmediato fue el seminario. O sea, en el seminario fue el momento en el que me sentía tranquilo, me sentía en paz y me sentía bien, ya no agrego más. Bueno, entonces me dice, bueno, si así te sentías, quiere decir que tu camino es por la vida consagrada. Y entonces va una segunda pregunta. Y en la segunda pregunta me dice, bueno, ¿quieres llevar una vida consagrada? Ahora dime, ¿qué buscas? ¿Una vida en una diócesis o una vida religiosa? A lo que yo le contesto, yo la verdad, mi primera formación fue diocesana, no conozco una vida religiosa, y opto por vivir una vida diocesana. Y la tercera pregunta fue la que me tocó discernir un poquito más, que fue en la que me hizo una analogía que quizás pienso usarla en un futuro, y fue la que me dijo: imagínate que tienes dos novias y te quieres casar y tienes que escoger a una sola. Bueno, tienes una muchacha que es tranquila, es sumisa y que te apoya en todo. Y en contraparte tienes a una chica que es contestona, tiene un carácter muy fuerte y que siempre te lleva a la contraria. Dos opciones. Con las dos vas a ser muy feliz, pero tienes que escoger una de las dos. Y eso es semejante a la formación. La que es sumisa sería regresarte a tu país, seguir tu camino en México, en tu lengua, en tu cultura, ¿sí? O quedarte en Estados Unidos y emprender un proceso más fuerte, que sería estudiar en otra cultura, en otro idioma, ¿sí? Y con gente que no conoces. A mí se me hizo muy fácil contestar y decir, no, pues me quedo. Pero como fueron pasando los días, me di cuenta que aprender inglés era algo complicado. Entonces dije, no, pues lo más viable es que me regrese a Chiapas, estudio, o sea, entro al seminario, me formo y, o sea, conozco a los padres, conozco el proceso, es mucho más fácil. Pero al siguiente martes, en la humildad el padre empieza a decir: en la vida existen dos caminos completamente diferentes. La primera es la puerta ancha. El camino es llano y muy fácil. La segunda es la puerta angosta, empinada y llena de dificultades. Y todo el mundo busca entrar por la puerta ancha, ¿sí? Por lo fácil, por lo cómodo. Y pocos escogen el sacrificio, el esmero. Pero es en la puerta chica donde encuentras realmente a Dios, porque es en el sacrificio, en la entrega, donde puedes, o sea, llegar a sentir realmente la presencia de Dios. Después de haber escuchado ese sermón, o sea, me inspiró y me llenó de valor y dije, o sea, si voy a entregarme al 100%, voy a entregarme pese a lo que venga, no importa si tengo que sacrificar o tengo que sufrir, pero si quiero entregarme realmente a Dios, tengo que sacrificar, ¿sí? Y pues no hay entrega sin sacrificio, y así es como opté por quedarme en Estados Unidos. Cuando tengo esa determinación de decir voy a entrar y me voy a quedar,
empieza a suceder las cosas como que si alguien me las hubiera predispuesto. O sea, me dan como que una guía en el cual yo nada más voy siguiendo sin hacer planes ni pensar. Para el 2 de octubre llegan las madres religiosas a Huixitán y les comento de mi inquietud y mi deseo de ingresar al seminario. Ellas me pasan el número del padre Mariano, que es el rector del seminario en El Paso, Texas. Y yo no logro comunicarme con él hasta el día miércoles. O sea, ellas me dan el número del padre el día sábado, yo no me logro comunicar con él domingo, lunes ni martes, hasta el miércoles me comunico con él y tenemos una entrevista en una videollamada que duró alrededor de 1 hora. Entonces, al terminar la entrevista, el padre me dice, bueno, entonces te hablo la siguiente semana para que disciernas un poquito tu vocación, pienses qué vas a hacer. Mi respuesta en automático fue decirle que yo ya lo había pensado y mi respuesta es de que voy a ingresar y voy a empezar con mi formación. El padre le gustó la respuesta y me dice, bueno, entonces me gustaría que cuando pudieras vinieras al Paso, Texas. Y así terminó la videollamada. Entonces, después de la videollamada, yo voy a platicar con el señor, del dueño de la casa, del compadre, y le empiezo a platicar todo lo que estaba viviendo y que el padre me había invitado a ir al Paso, Texas. Entonces, en ese momento, o sea, dice, oye, fíjate que don Panchito, que es uno de sus trabajadores, iba a ir a Ciudad Juárez y iba a pasar por El Paso. Entonces me dice, él te puede echar un rayo. Y los vamos a visitar. Y me dice, sí, fíjate que de hecho hay nada más un lugar disponible en el carro y pues te llevamos. Eran personas muy mayores y todo, y yo les ayudé a manejar en todo el camino. Era la primera vez que convivía con ellos, pero se hizo una relación muy bonita, muy saludable, y platicamos las 15 horas que duró el viaje, las 15 horas nos la pasamos platicando. Y cuando llego al Paso, pues sucede que yo le había mandado un mensaje al padre Rolando el día domingo en la noche diciéndole que al día siguiente temprano salía para El Paso y que llegaba en la noche. Pero fuera de ahí, pues ya no tenía el teléfono que había adquirido en Estados Unidos, pues ya no funcionaba, y el teléfono que tenía de México, pues tampoco, así que ya no tenía forma de comunicarme con ellos. Y así que me voy a la aventura y dije, no, pues si llego allá y no logro comunicarme, pues con que me dejen en cualquier iglesia, y en cualquier iglesia pues ya pregunto y me tienen que contestar, ¿no? Tienen que saber dónde está el seminario o algo así. O sea, pero me voy sin saber dónde quedaba el seminario, o sea, sin lugar a dónde llegar, absolutamente nada. Entonces, ya al llegar al Paso, me acordé que tenía el número de la madre, que me había pasado el número del padre Mariano, y le marqué por teléfono, y en ese ratito pues me contesta y me dice, no te preocupes, nosotros vamos por ti. Entonces ya la madre viene y ya nos encontramos en un lugar, y resulta que en ese mismo ratito ellos se habían podido comunicar con el padre Mariano, y el padre Mariano ya me estaba esperando en el seminario, y ahí fue donde empecé a llegar. Y hasta ahí todo iba muy bien, porque pues por un lado la adrenalina, la emoción de saber qué va a ser de tu vida, pues hace que se te olviden muchas cosas. Entonces el martes es el primer día que paso completo ahí. El mismo martes tengo la entrevista con uno de los padres vocacionales, padre Rolando, que tuvimos una entrevista algo fuera de lo cotidiano, porque yo esperaba una
una entrevista así como que muy estricta, muy metódica. Y para mi sorpresa fue que la primera reacción fue invitarme a comer y dentro de la comida empezar a platicar. Y se hizo un ambiente realmente de fraternidad porque empezamos a compartir no solamente nuestras experiencias, nuestras vivencias, sino, o sea, hay una parte de la Biblia que dice que quien comparte del pan, comparte todo su ser, ¿no? Y ese momento fue como que hizo un clic, ¿no? O sea, no solamente es una entrevista por la entrevista misma, sino es una entrevista que busca una convivencia, una interacción, una relación entre hermanos cara a cara. Y fue como que la primera reacción que me dijo, voy por buen camino, me siento muy bien. Pero después de eso y de empezar a platicar toda mi vivencia, me empieza a entrar cierto temor y empiezo a recordar el motivo por el cual me salí del seminario. Y recordé que yo había salido del seminario y lo llegué a reconocer precisamente hasta ahora. Fue que yo salí por miedo. Tuve miedo de que el puesto me quedara muy grande. Tuve miedo de que le quedara mal a la gente, porque la gente cree que tú eres la representación de Cristo en la tierra y a veces dudamos de nuestra propia fe. Y ahí es donde me empezaron a decir que todo mundo tiene miedo, pero que el valiente no es aquel que no tiene miedo, sino que el valiente es aquel que a pesar de sus miedos, o sea, le entra a la batalla, o sea, pelea. Sí. Pero claro, o sea, es algo que de primas a primeras no, o sea, no lo superas, no lo pasas, no tienes que ser un proceso largo. Y al día siguiente, el miércoles, el padre Mariano me dice, ¿sabes qué? Vamos a aprovechar que tú estás aquí y te vas a entrevistar con los padres y con todo el equipo. Dice, la verdad estamos haciendo algo fuera de lo común y no es algo convencional porque el proceso es el siguiente. El candidato se comunica con la diócesis y la diócesis le envía ciertos requisitos, ciertos lineamientos que tiene que cumplir para que su documentación sea procesada y posterior a eso vienen las entrevistas. En mi caso fue todo lo contrario, o sea, yo empecé primero con las entrevistas y después voy a empezar con todo el proceso. Cuando el padre me dice que voy a tener las entrevistas, le digo, padre, ¿sabe qué? Tengo ganas de salir corriendo. O sea, creo que esto que estoy haciendo es algo que no lo estoy pensando, nada más estoy actuando por actuar y creo que no, tengo demasiado miedo. Entonces empezamos a platicar con él y le digo, o sea, yo tengo mucho miedo, pero al mismo tiempo no quiero desistir del proceso porque todo me trae hacia aquí. O sea, en el momento en el que dije, no voy a interrumpir el proceso, o sea, las cosas se están dando. Sí, o sea, todo se alinea para que yo esté aquí. Y por más miedo que tenga, me quedo. Entonces, al día siguiente tengo las entrevistas con el Padre Trinidad y me dice, bueno, te vamos a hacer una serie de preguntas y espero que contestes con la verdad. Y yo le dije, padre, yo le voy a contestar con la verdad. Y no porque quiera quedar bien, sino porque en mi interior quiero que no me acepten. Quiero que me digan que no soy apto. Quiero que me digan que
que no es mi vocación, porque me quiero ir a gusto, de decir lo intenté, pero no era mi camino. Pero no, o sea, todo iba muy bien, todo marcha muy bien, y, y pues aquí estamos, ¿no? Y el proceso sigue bien, todo ha marchado muy bien. Todos con los que me he entrevistado me dicen por lo que he vivido y la experiencia que tengo es mi camino, y- pero les digo, yo sigo teniendo miedo, pero, pero vamos a seguir.